Bienvenidos a El Debate. A ver, imagina este escenario por un momento. Sufres una emergencia médica mayor, un accidente o, no sé, una enfermedad grave que de la noche a la mañana aniquila el 40% de tus ahorros de toda la vida. Una pesadilla absoluta. Totalmente. Sobrevives, te recuperas y cuando llega el momento de presentar tu declaración anual de impuestos, el Estado observa tu ruina financiera y te dice, lo siento, solo reconozco una pequeña fracción de tu sufrimiento económico. Y sobre el resto del dinero que perdiste en el hospital, pues, te cobran impuestos como si lo tuvieras en el bolsillo listo para gastarlo en lujos, ¿no? Exacto, te cobran como si ese dinero siguiera ahí. Y bueno, es una imagen brutal. Pero lo más impactante de todo esto es que no es una exageración hipotética. O sea, es la realidad matemática a la que se enfrentan miles de personas físicas cada año, bajo nuestro marco tributario actual. Así es, y por eso hoy vamos a diseccionar la arquitectura de las deducciones personales para las personas físicas. Específicamente, estamos analizando las entrañas del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y todo el engranaje operativo que lo acompaña en la resolución miscelánea fiscal. Que es donde realmente se pone a prueba la teoría. Porque la pregunta central que guía nuestra discusión hoy es profunda. A ver, ¿el sistema actual de deducciones personales funciona verdaderamente como un mecanismo de justicia tributaria que reconoce la capacidad contributiva real de un individuo frente a gastos vitales e ineludibles? ¿O es, en el fondo, una concesión estatal? Una concesión, digamos, estrictamente condicionada y diseñada principalmente para forzar la formalización económica y utilizar al ciudadano como una herramienta gratuita de fiscalización. Claro, esa es la gran tensión del derecho fiscal moderno. Porque lo que estamos debatiendo no es una simple suma y resta contable. Estamos debatiendo la filosofía de cómo el Estado percibe la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a la implacable maquinaria de la recaudación. Y para poner las cartas sobre la mesa, yo sostengo que este marco normativo, con toda su innegable complejidad, es una necesidad estructural y pragmática. O sea, la legislación hace un esfuerzo genuino por reconocer los gastos vitales del individuo. Un esfuerzo genuino, pero con candados bastante asfixiantes. Son candados necesarios, de verdad. Reconoce la salud, la muerte, el retiro, pero debe hacerlo dentro de una economía que históricamente ha luchado contra la informalidad y la evasión. Las reglas de forma y los límites no son un castigo insensible, son salvaguardas operativas indispensables para mantener la viabilidad financiera del país. Pues yo lo abordo desde una perspectiva mucho más crítica. Yo sostengo que los estrictos límites cuantitativos y los rigurosos requisitos de forma demuestran que esto no opera como un derecho fundamental sobre el llamado mínimo vital. Más bien, estamos frente a un subsidio altamente condicionado. Discrepo un poco ahí. Es que el sistema está fríamente diseñado para que el Estado utilice al contribuyente como su auditor no remunerado. Te obligan a fiscalizar a médicos y aseguradoras bajo la amenaza constante de perder un beneficio que, en teoría, debería ser un reconocimiento elemental a tu reducida capacidad de pago. Entiendo por qué usas el término auditor no remunerado. Suena fuerte. Pero me parece que debemos empezar por reconocer la sensibilidad estructural que sí existe en la ley. Si analizamos detenidamente el artículo 151 de la LICR, vemos que el legislador no es ciego ante la naturaleza humana. Ajá. Las primeras dos fracciones permiten explícitamente la deducción de honorarios médicos, dentales, servicios de psicología, nutrición y gastos funerarios. Y hay un elemento crucial aquí, que es el radio de protección. La ley no aísla al contribuyente, protege al núcleo familiar. Bueno, sí, te permite deducir los gastos de tu cónyuge o de tus padres. Exacto, de la persona con la que vives en concubinato, ascendientes y descendientes en línea recta. Es un reconocimiento claro de que la enfermedad de un hijo o de un padre anciano impacta directamente tu propia riqueza. Sí, siempre y cuando ese padre o ese hijo no comete el terrible error de percibir ingresos equivalentes a un salario mínimo anual. Bueno, la presunción lógica ahí es que si superan ese umbral de ingresos, pues comienzan a tener su propia capacidad contributiva y ya no son dependientes absolutos, ¿no? Pero eso ignora la realidad de una emergencia médica. Y mira, no perdamos de vista el fondo. Lo siento, pero la idea del pacto social se desmorona cuando revisas cómo operan realmente los límites.
Déjame explicar por qué no compro ese argumento de la sensibilidad estructural. A ver, te escucho. Si la ley, en su esencia más pura, buscara proteger el mínimo vital frente a eventualidades que escapan de nuestro control, jamás impondría el tope global que define el sistema actual. El último párrafo del artículo 151 establece una barrera infranqueable. ¿Te refieres a las 5 UMAS? Exacto. Tus deducciones personales no pueden exceder el monto que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la UMA o el 15% del total de tus ingresos. Condicionar la deducción de la salud, de la supervivencia misma, a un tope porcentual revela la verdadera naturaleza de la legislación. No es un ajuste real a tu capacidad de pago, es un beneficio fiscal renunciable para el Estado. Iba a mencionar ese tope porque suele ser el blanco de las críticas más duras. Pero a ver, velo desde la macroeconomía. Si permites deducciones médicas ilimitadas, abres la puerta a una erosión catastrófica de la base gravable. Piensa en los deciles de mayores ingresos. Sí, el clásico argumento de proteger la recaudación de los millonarios. Es que, sin un tope, podrían permitirse tratamientos médicos de lujo, rehabilitaciones premium en el extranjero o terapias estéticas disfrazadas de salud general. Y eso erosiona millones en impuestos que el Estado necesita urgentemente para la salud pública de los demás. Pero detengámonos ahí. El efecto de este límite del 15% o las 5 UMAS tiene un impacto devastador no en el millonario, sino en la clase media trabajadora que sufre una emergencia real. Volvamos a la analogía de tu introducción. Pensemos en el mecanismo causal. Adelante. Una persona física que gana, digamos, 500,000 pesos al año, sufre un accidente grave o un cáncer que requiere hospitalización privada porque el sistema público estaba saturado. La cuenta del hospital es de 200,000 pesos. Ese evento acaba de consumir el 40% de sus ingresos anuales. Su capacidad económica real está destrozada. Es un golpe financiero masivo, sin duda. Exacto. Pero al hacer su declaración anual, la ley aplica el tope. El 15% de 500,000 pesos son 75,000 pesos. El Estado le dice a esta persona, solo te permito deducir 75,000 pesos. Sobre los otros 125,000 pesos que le pagaste al hospital, te van a cobrar impuestos sobre la renta como si ese dinero siguiera en tu cuenta bancaria. Sí, es una situación difícil. El Estado ignora por completo la merma real, se vuelve ciego ante la tragedia. Y eso, a nivel fundamental, rompe la lógica de la proporcionalidad y la equidad tributaria. Entiendo el dramatismo del ejemplo, y humanamente es una situación durísima. Pero creo que estás analizando el sistema tributario como si su única función fuera curar las heridas del presente, cuando en realidad la ley tiene que equilibrar el consumo presente con la supervivencia futura. La legislación no es un bloque insensible de límites arbitrarios. Ah, no, y como lo demuestra. Pues la mejor prueba de ello es cómo la misma ley crea excepciones estratégicas. Si observas ese mismo último párrafo del artículo 151, establece explícitamente, y cito, lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción V. Las aportaciones voluntarias para el retiro. Así es, el ahorro para el retiro. El legislador extrae deliberadamente las aportaciones para el retiro de esa misma bolsa asfixiante, donde compiten los gastos médicos, los intereses hipotecarios y los gastos funerarios. Tiene su propio límite independiente. Esto nos dice algo fundamental sobre el mecanismo subyacente de la ley. Es un ecosistema. El sistema no busca subsidiar el consumo presente ilimitado, porque la salud es de naturaleza inflacionaria y consume liquidez inmediata. Lo que busca es crear un ecosistema sostenible donde se premia fiscalmente la previsión a largo plazo. Al proteger el retiro del tope global, el Estado te empuja a no depender de una pensión pública en tu vejez. Es política de justicia intergeneracional. Esa es una lectura profundamente caritativa. Yo diría que es un pragmatismo frío y calculador. ¿Por qué lo dices? Porque el Estado excluye el retiro del tope global porque sabe perfectamente que el sistema de pensiones públicas está colapsado. Prefiere ceder un poco de recaudación hoy, dándote ese incentivo extra para evitar tener que lidiar con una crisis de indigencia masiva en la tercera edad mañana. Te están pasando la factura de tu propia vejez. Bueno, es una forma de incentivar la responsabilidad, ¿no? Quizás,
Pero si el ecosistema está tan perfectamente diseñado para proteger nuestro futuro, ¿por qué nos abandona tan cruelmente en una emergencia del presente solo por un tecnicismo en la forma de pago? ¿Te refieres al veto del efectivo? Me refiero a la rigidez absoluta de la fracción I. Exige pagos mediante cheque, transferencias electrónicas o tarjetas. El veto total al efectivo. Analicemos cómo funciona esto en el mundo real, fuera de los escritorios de la autoridad fiscal. A ver, Supongamos que un contribuyente sufre una crisis psicológica aguda un domingo por la noche o una emergencia dental en una zona semirural. Va a un especialista que por la urgencia, la hora o simplemente la falta de terminal bancaria solo acepta efectivo. El contribuyente paga 3,000 pesos de su bolsillo. El servicio médico se prestó, la persona fue atendida, la disminución en su patrimonio ocurrió. Es un hecho económico innegable. pero sin trazabilidad en el sistema financiero. Ese es exactamente el punto. Como el método de pago no cuadra con la obsesión de trazabilidad del Estado, la deducción se niega categóricamente. Esto demuestra sin lugar a dudas que la ley subordina la necesidad humana y la verdad económica a las metas de fiscalización del Estado. La forma triunfa sobre el fondo. Ya veo por qué lo interpretas así, pero permíteme replantear esa perspectiva. ¿Acaso flexibilizar las reglas de comprobación no abriría la puerta a la destrucción total de la base gravable? No estoy diciendo que se eliminen todas las reglas, pero Es que si permitimos que el efectivo sea deducible en el sector médico, un sector que históricamente, y esto está muy documentado, ha tenido altísimas tasas de evasión y cobros por debajo de la mesa, estaríamos anulando el único mecanismo de control que tiene la autoridad. El requerimiento de pago electrónico no es un capricho. es subordinar la salud al control fiscal. Es la única manera de certificar que la operación realmente existió y que el proveedor del servicio registrara ese ingreso. Y contrario a lo que sugieres, la autoridad no está petrificada en su normatividad. Se adapta a la ciencia y a la realidad médica. Se adapta. Me cuesta mucho trabajo ver esa adaptación. por supuesto que sí. Mira la resolución miscelánea fiscal. La regla 3.17.10 aclara específicamente que los pagos estomatólogos son deducibles, e incluso hace el esfuerzo de reconocer explícitamente a la norma oficial mexicana, la NOM 013, para definir qué constituye la prevención y control de enfermedades bucales. Wow, citan una norma oficial de 15 caracteres. ¡Qué inclusivos! Demuestra que el sistema es inclusivo con las diferentes ramas médicas y busca integrarlas formalmente. El Estado te dice: reconoceremos tu tratamiento dental o de ortodoncia, seremos científicamente precisos, pero a cambio, deja una huella financiera. No puedes pedirle al Estado que renuncie a su principal herramienta de validación en nombre de un idealismo sin controles. El problema es cuando esa herramienta de validación se convierte en un campo minado burocrático para el ciudadano promedio. O sea, el Estado quiere demostrar que es inclusivo citando una norma oficial mexicana, lo cual ilustra mi punto. El Estado te reconocerá el dolor humano siempre y cuando encaje perfectamente en su nomenclatura alfanumérica. Y si crees que eso es adaptabilidad, hablemos de lo que pasa cuando sales de la jurisdicción nacional. ¿Te refieres a las deducciones de gastos médicos en el extranjero? Exactamente. Mucha gente asume que si se enferma en un viaje o si necesita un tratamiento hiperespecializado en otro país, no puede deducirlo. La realidad es que sí se puede, pero la carga probatoria es ridícula. Bueno, la regla 3.17.8 de la miscelánea fiscal lo permite, sí. Lo permite, pero obliga al contribuyente a utilizar RFCs genéricos extremadamente específicos en su declaración. Si fuiste a un hospital en Houston o a una clínica en Madrid, tienes que consignar el EXT 990101NI4 si te atendió una persona física residente en el extranjero o el EXT 990101NI9 si fue una persona moral. ¿Son claves de identificación genéricas estándar para operaciones internacionales? Para un contador o un sistema informático, sí. Pero exigirle a un contribuyente común, a un ingeniero, a un maestro, que memorice y aplique esta taxonomía exacta para validar un gasto real por una cirugía en el extranjero, es delegarle todo el trabajo sucio.
No creo que sea delegar el trabajo sucio. Es que el Estado asume una postura de hostilidad burocrática. Te dicen, demuéstrame a la perfección que mereces recuperar parte de tu dinero clasificando correctamente el estatus legal del hospital extranjero en mis términos exactos, o te rechazo la deducción. Te están obligando a ser un experto fiscal solo para ejercer un derecho. Siento que estás viendo fantasmas donde solo hay código de programación y bases de datos. Esos RFCs genéricos no son una trampa maliciosa diseñada para confiscar el dinero de la gente. Son simplemente puentes técnicos. Permiten que los algoritmos del SAT procesen información internacional que, por definición, carece de la estructura de un registro federal de contribuyentes mexicano. Algoritmos que no tienen criterio humano. Pero es un tema de ordenamiento cibernético. De hecho, si damos un paso atrás y evaluamos el balance general entre el beneficio que recibe el contribuyente y la carga administrativa, el sistema ha avanzado a pasos agigantados para democratizar y facilitarle la vida al asalariado común. Utilizar la palabra democratizar en el contexto de la declaración anual me parece un salto mortal. Me encantaría escuchar cómo este sistema facilita la vida de alguien. Es simple, y está en el diseño integral de la normatividad. No analices el artículo 151 de forma aislada. Mira cómo interactúa con el artículo 98 de la LISR y las facilidades de la miscelánea fiscal. Considera a las personas físicas que obtienen ingresos únicamente por salarios. Ajá. Aunque por ley no estén obligadas a presentar la declaración anual, digamos, si no superan los 400,000 pesos de ingresos, el sistema les otorga la prerrogativa de presentarla de manera voluntaria. ¿Por qué harían esto? Exclusivamente para aplicar sus deducciones personales y obtener un saldo a favor, para recuperar un dinero que es suyo. Un dinero que el propio sistema les retuvo de más durante el año, cabe aclarar. Cierto, pero el mecanismo para recuperarlo es hoy increíblemente accesible. La regla 2.3.2 de la miscelánea fiscal establece facilidades enormes del sistema automático de devoluciones. Si tu saldo a favor es menor a 10,000 pesos, puedes solicitarlo usando únicamente tu contraseña básica. Si es de 10,001 hasta 150,000 pesos, utilizas tu web.firma. Sí, todo muy digital. El SAT prellena las facturas médicas, los intereses hipotecarios, las colegiaturas. Para el 90% de los asalariados, la carga probatoria se reduce a revisar una propuesta generada por computadora y darle clic en aceptar. El Estado ha invertido miles de millones en infraestructura tecnológica precisamente para quitarle al ciudadano la carga de ser un experto fiscal. A ver, reconozco que la plataforma de prellenado es un logro de ingeniería de software impresionante. Ha hecho que el proceso sea rápido. Pero hay una ironía profunda aquí. Esa misma tecnología que el Estado vende como la gran democratización de los impuestos, actúa en realidad como un muro ciego y un juez implacable. Esas supuestas facilidades automáticas vienen minadas con trampas lógicas ocultas en el código que la interfaz amigable jamás te explica. ¿A qué trampas te refieres? La información viene directamente de los comprobantes fiscales que tú mismo solicitaste. Me refiero a cómo el algoritmo interpreta ciegamente las reglas de exclusión. Volvamos al concepto de la familia y el mínimo vital que tanto aplaudiste al principio. Mencionaste que es un gran logro poder deducir los gastos médicos de tus ascendientes o descendientes. Y lo es. Pero la ley establece claramente que pierdes ese derecho si tu dependiente percibe ingresos propios iguales o superiores a un salario mínimo general elevado al año. Lo cual, insisto, es un parámetro objetivo. Tienes que trazar la línea de la dependencia económica en algún lugar para evitar abusos. Pero observa cómo opera el algoritmo frente a esa línea. Digamos que estamos hablando de un ingreso anual marginal, unos cuantos miles de pesos. Tienes a un padre jubilado que vive con su hijo. El hijo cubre todos sus gastos mayores. Un día el padre sufre un infarto. El hijo paga una cuenta de hospital de 150,000 pesos. Todo con transferencia, todo con el RFC correcto. De acuerdo. Pero ese año, el padre, por su cuenta, vendió un viejo automóvil usado a su nombre o recibió los rendimientos de una pequeña cuenta de ahorros que superaron el límite del salario mínimo anual por unos cuantos pesos. El sistema va a detectar el cruce de información. Exactamente. El sistema prellenado que tanto defiendes hace el cruce de datos en microsegundos. El algoritmo ve que el RFC del padre tuvo ingresos por encima del umbral legal. Automáticamente, sin contexto, sin analizar la desproporción entre el ingreso del padre por vender un auto viejo y el costo de un infarto, rechaza la deducción médica del hijo.
El hijo pagó la cuenta, su capacidad económica real se fracturó, pero el sistema lo bloquea. Y lo bloquea porque la automatización no tiene criterio humano. Utilizar el salario mínimo como una guillotina para descalificar a un dependiente frente a gastos de salud catastróficos es profundamente regresivo. Es un caso extremo pero válido. Y no es el único. Por esto concluyo que el beneficio real de las deducciones personales termina reservado para aquellos contribuyentes hiperinformados, o peor aún, para aquellos que pueden pagar a un asesor que les advierta a tiempo. No pongas esa factura a nombre de tu padre este año porque rebasó el límite por vender su auto. Cuando el diseño de la ley te obliga a ser un estratega financiero calculador solo para poder deducir la cuenta de una apendicitis de emergencia, el sistema ya no opera bajo principios de justicia tributaria. Opera bajo una lógica de barreras de entrada. O sea, entiendo tu punto, pero asumes que la complejidad nace de una intención maliciosa, cuando en realidad nace de la necesidad de aplicar principios constitucionales abstractos a la escala masiva de la recaudación de todo un país. Pragmatismo a costa del contribuyente. Acercándonos al final de nuestra exploración de hoy, mantengo mi postura. A pesar de los choques con la automatización y de la indudable complejidad técnica, las reglas de deducciones personales representan un marco pragmático. Logran un equilibrio extraordinariamente delicado. Por un lado, materializan el reconocimiento de las vulnerabilidades humanas ineludibles, la enfermedad, la necesidad de apoyo psicológico, la muerte, la protección para la vejez, y por el otro, implementan candados antievasión que son de vida o muerte para proteger la caja de la nación. Exigir pagos rastreables o establecer límites macroeconómicos no es una negación del derecho humano a la salud. Es la administración adulta y responsable de una política pública. Y yo sostengo que cuando levantas la alfombra de ese supuesto equilibrio, ves la verdadera causalidad de la norma. El exceso de reglas formales, los topes porcentuales que castigan desproporcionadamente a la clase media ante catástrofes médicas, la microgestión de exigir RFCs internacionales exactos y los algoritmos que excluyen a familiares por ingresos mínimos, todo eso apunta a una única realidad. ¿Cuál sería esa realidad? Que el sistema actual valora por encima de todo la formalización económica forzada y la protección extrema de la recaudación. Actúa como un subsidio condicionado, un premio otorgado únicamente a quienes pueden navegar su implacable rigidez, más que como un verdadero derecho frente a la fractura del mínimo vital. Es un debate complejo. Sin embargo, creo que si algo ha quedado claro tras diseccionar esta interacción entre la ley del impuesto sobre la renta y la resolución miscelánea fiscal, es una verdad en la que ambos podemos coincidir rotundamente. El marco normativo actual exige una meticulosidad casi obsesiva por parte del contribuyente. Estamos frente a un ecosistema donde un error diminuto de forma, digamos, marcar efectivo en lugar de transferencia en el mostrador del hospital, o desconocer el impacto de que un familiar venda un auto, puede pulverizar por completo un beneficio económico legítimo. Totalmente de acuerdo. Esa meticulosidad absoluta es el verdadero precio de admisión para interactuar con el fisco hoy en día. La tecnología no eliminó la carga, solo la hizo más instantánea. No hay margen para el error humano, o el dato cuadra con la matriz de la autoridad, o el sistema te expulsa. Y esto nos demuestra que cada fracción, cada límite de las UMAS y cada excepción para el retiro que hemos discutido hoy, encierran una narrativa mucho más profunda sobre lo que el Estado intenta incentivar y lo que intenta frenar. Dejamos a nuestra audiencia con esta reflexión final. Cuando se sienten frente a la pantalla para revisar su próxima declaración anual prellenada, miren más allá de los números y los saldos a favor. Exacto. Pregúntense si están observando un escudo fiscal verdaderamente diseñado para proteger su economía ante los golpes de la vida, o un sofisticado laberinto burocrático diseñado para proteger la bóveda del Estado. Volviendo a nuestra primera imagen, cuando la autoridad mira la radiografía de nuestras finanzas personales tras una emergencia, ¿está buscando el punto exacto donde se rompía nuestra capacidad de pago o solo está verificando que hayamos usado el código alfanumérico correcto? Gracias por acompañarnos en el debate. Nos vemos en la próxima.